porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. El gozo de Jehová es ¿qué? Vuestra fuerza. La palabra de Dios que destruye el desánimo. La palabra de Dios que destruye el desánimo. Tome asiento, amado pueblo, y ustedes muy atentos. Estamos hablando que hay mucho desánimo. Estamos hablando que el Señor ha detectado mucha incredulidad en su pueblo. Hablamos de esta iglesia y hablamos de la iglesia en general. La incredulidad es un enemigo peligrosísimo. El desánimo es un enemigo muy peligroso. Puede derrumbar todo lo que se ha construido en Cristo Jesús de Nazaret. Puede abrirle puerta al enemigo que entra como un devorador a destruir todo. Por eso Dios envía mensajes con frecuencia de que el pueblo se cuide del desánimo, se cuide de la tristeza, se cuide de la incredulidad. Por supuesto que Satanás sabe que la incredulidad y el desánimo son unas armas letales. Y trabaja día y noche Satanás para conseguir que los hijos de Dios, los escogidos para salvación, estén llenos de desánimo, estén llenos de incredulidad, de decaigan. Y hay un elemento fundamental que ayuda muchísimo contra el desánimo, contra la incredulidad. Es cuando se recibe la palabra de Dios con entendimiento. Amén. Es cuando se recibe ¿qué? La palabra de Dios con entendimiento. Vamos a ver aquí desde el versículo 1. Dice que todo el pueblo se juntaron en una unidad tan tremenda que eran como un solo ser humano. Este pueblo venía de Babilonia. Este pueblo venía de un pasado. Usted y yo venimos de un pasado. Este pueblo tenía un presente. En cierta forma era un presente de expectativas, no incierto, porque Dios no nos lleva a cosas inciertas. Dios nos lleva siempre, lo que pasa es que todo no lo revela en el momento, pero a cosas inciertas no nos lleva Dios. Porque la palabra le enseña a usted y me enseña a mí que tiene preparado Dios en nuestro camino. Cómo Dios nos ayuda, cómo Dios nos fortalece, cómo Dios nos guía. Amén. Dice aquí que se sentaron, que se congregaron delante de la puerta de las aguas y que le dijeron al sacerdote, a Esdras escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. ¿Quién sabe cuántos años habían pasado hasta volver a repetir esto? Habían pasado muchos años. Quizá había pasado 70 años, quizá había pasado 80 años, quizá había pasado muchos años en que esto no se volvía a hacer, en que el pueblo se reuniera en torno a la palabra de Dios. Qué bonito que usted siempre venga con la disposición a recibir la palabra de Dios. Este pueblo lo anhelaba porque se le había quitado ese privilegio. Es mejor decirlo así, este pueblo le había quitado ese privilegio a sí mismo. Nunca se quite el privilegio de venir a la iglesia. No le permite al diablo que le robe los domingos, que le robe los días de congregarse. No se deje enredar, porque eso es importante. Porque en medio de la congregación un domingo te da ¿qué? La palabra de Dios. Y la palabra de Dios está contra todo desánimo, contra toda tristeza, contra toda amargura. Y ahí levanta la fe. La palabra de Dios levanta la fe. La palabra de Dios levanta el ánimo. La palabra de Dios hace que el Espíritu de Dios se mueva. La palabra de Dios hace que se abran puertas. Si alguien le cree al Señor, que diga sí, amén, en el nombre de Jesús de Nazaret. El versículo 2 que dice que el sacerdote Esdras trajo la ley. ¿Dónde la trajo? Delante de la congregación. La palabra siempre se expone ¿cómo?
delante de la congregación. Yo bendigo a mi pastora, donde quiera que esté, porque nos formó y nos enseñó y nos decía de la palabra muy bien dada. Porque el pueblo que se sienta es un pueblo inteligente, es un pueblo que analiza, es un pueblo que escucha, es un pueblo que escudriña la palabra de Dios. No le salga al pueblo con cualquier cosa. Estudie el mensaje, prepárese, porque el pueblo tiene una expectativa de recibir algo de Dios por medio de la palabra, salir alentado, salir fortalecido y salir hasta corregido, porque la palabra de Dios, qué lindos tiempos que nos corrige también. Aquí dice que había hombres, mujeres, que había hombres y mujeres, significando que la familia. Ayer yo bendigo a la doctora que me atendió, compartió muy bien con mi esposa y era una defensora de Dios, de su palabra, y una defensora de la familia. Y decía, para mí dos cosas son importantes, me quedó grabado de ella, digo, la familia y Dios. Bueno, ella no tiene mucho conocimiento como nosotros, pero es que eso también es lo nuestro, la familia y Dios. Y cuando usted lee este versículo se da cuenta, amado y amada, que Dios convoca a la familia, hombres y mujeres, a la palabra de Dios. Pero había una condición. Dijimos que el desánimo está terrible. Dijimos que la incredulidad está terrible. Y usted y yo no nos podemos dejar envolver en eso, porque la iglesia nos necesita, porque su familia lo necesita, porque Colombia lo necesita, porque Chía lo necesita. A usted profetizando la palabra de Dios, a usted orando con poder y declarando que más poderoso es el que está con nosotros que el que está en el mundo, que para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer ¿qué? Las obras del diablo, y que ahí donde hay tinieblas resplandece la luz de Cristo. ¿Cuánto lo creen? Entonces en el versículo 2 usted dice, los que podían entender. Y usted puede entender, por eso está aquí. Y mucha gente puede entender, pero no está aquí. Y en Chía tenemos que ganarnos todos los que pueden entender la palabra de Dios. Usted se pregunta, bueno, si hay mucha gente que puede entender, ¿por qué no está acá? Porque le ha ganado el desánimo, le ha ganado la incredulidad, le han ganado las disculpas. Bueno, exonero, hay personas que tienen sus compromisos laborales, es diferente. Pero hay mucha gente que puede estar el domingo, entiende, tiene la capacidad de entender que no tiene que darle ni la preeminencia, ni a la familia, ni al deporte, ni a la reunión, sino tiene que darle la preeminencia a Dios. Y no lo hace. ¿Qué nos enseña eso? Que el diablo está atacando el entendimiento de las personas, y nosotros tenemos que orar y clamar y declarar sin poder toda obra del diablo a través del entendimiento. Usted sí puede entender. ¿Sabe qué entiendo yo? Con este verano, que Dios le está llevando la contraria a los sabios en su propia opinión. Porque ellos anunciaron que venía la lluvia así, que le venía la lluvia así, y no vino. Y cuando menos esperemos, te va a soltar la lluvia abundante, porque ese es Dios sobre todos los campos. ¿Sabe qué está entendiendo usted hoy aquí? Que nuestro Dios no es un Dios imaginario, no es un Dios de cuentos, es un Dios verdadero. Y usted lo sintió, hace poco lo sintió cuando ministramos y sentimos la presencia de su Santo Espíritu. Para el sacerdote exponer la ley era su labor, pero necesitaba que el pueblo tuviera una labor. ¿Cuál?
poner el entendimiento. No venga a la iglesia a distraerse. No venga a la iglesia a dejarse ir por allá en imaginaciones. Ponga el entendimiento, porque una palabra de Dios es suficiente para abrirle camino a usted. Imagínese que Dios me ponga a decir en este momento a alguien: extienda tu mano derecha hacia el frente y reciba ahí simbólicamente una llave, y recíbala en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, y declare que con esa llave se abre la puerta que no se había abierto. Y usted créalo en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, porque Dios lo ha anunciado, que esa puerta que le decían a usted que estaba cerrada, que era imposible, se abre en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Tome asiento. Si una persona está distraída por allá, ni se da cuenta de lo que se está entregando. O si una persona está desanimada, no le importa. Pero una persona que le pone el entendimiento y dice: oh, esto es un anuncio profético, acomodo lo espiritual a lo espiritual, porque la Biblia sí me habla de que Dios entrega llaves, y si Dios me entrega una llave en este momento, yo lo creo, lo recibo, y esa puerta de bendición se abre. Dice el versículo 3: y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta, desde el alba hasta el mediodía. Un culto de las 4 de la mañana hasta las 12 del día. Y el pueblo no se quejó. Qué culto, ¿verdad? Qué culto del alba, desde las 4 de la mañana hasta las 12 del día. Y el pueblo no se quejó. Y a veces presionan: ay, no, que debería ser el culto como allá, que dura 5 minutos la oración, 10 minutos la intercesión, 2 horas la alabanza y 1 minutico la predicación. No, hay que darle el tiempo a Dios que Él merece. Dice: en presencia de hombres y mujeres y de todos los que ¿qué? Podían entender. ¿Cómo insiste Dios en eso? Sí podemos entender. Diga conmigo: sí puedo entender. Sí puedo entender que tengo al Dios grande y poderoso como Padre. Sí puedo entender que Dios me abre camino donde no lo hay. Sí puedo entender que Dios me visita y me ayuda. Sí puedo entender que Dios va a hacer milagros y maravillas en mi vida. Que Dios me ha escogido para grandes cosas. Sí lo puedo entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban ¿cómo? Atentos. ¿Atentos a quién? Al libro de la ley, a la palabra. Qué lindo que el predicador se vista bien elegante, porque es para Dios. O que la predicadora se vista bien, porque es para Dios. Pero eso no es lo trascendental. Cuando usted viene, no viene a mirar al predicador si tiene corbata morada, o tiene corbata anaranjada, o tiene zapatos negros, o tiene zapatos marrones. Cuando usted viene, no viene a ver si la predicadora tiene una buena blusa blanca o una buena blusa vino tinto. No, cuando usted viene, sí, honramos a las personas, pero usted viene especialmente a estar atento ¿a qué? A la palabra de Dios. Y así enseñamos y así formamos, y aún a los niños desde pequeños en la escuela dominical se les enseña la importancia de estar atentos ¿a qué? A la palabra de Dios. Dice el 4: y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban todo ese grupo de sacerdotes. Vamos al versículo 5. Dice: abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo ¿cómo? Atento. 2 veces lo dice. 2 veces dice en este versículo que es importante poner el entendimiento.
Y 2 veces dice en este versículo que es importante estar muy atento. Estamos atentos a lo que Dios está mostrando, a lo que está pasando. El diablo quiere robarle su atención, quiere desviarle su atención. No se la deje robar, no se la deje quitar. Esfuércese. Uno se esfuerza a sí mismo para poner el entendimiento de algo. Amén. Y uno se esfuerza a sí mismo para estar atento. Tenemos que estar atentos, porque la venida del Señor está muy cerca. Amén. Cristo viene pronto. Ven, Señor Jesús. Maranata. Y dice el 6 que bendijo Esdras a Jehová. ¿Cómo comenzó? ¿Qué hizo primero que todo? Antes de meterse a la palabra de Dios, bendiciendo a Dios. ¿Cómo comenzó hoy su día usted? Espero que sea cierto. Y a las 3 de la mañana, o a las 4, o a las 5, o a las 5:30, o a las 6, usted lo primero que haga es que bendecir a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, bendecido seas. Tanto eres, te alabo, te bendigo, bendito eres. ¿Usted ha pensado en el momento de su partida? ¿Qué piensa? Y yo le pido a Dios algo, que yo me pueda ir de esta tierra si no ha venido Cristo antes, bendiciendo a Dios. En mis bocas, cuando pregunten y qué fue lo último que hizo, diga, bendecía a Dios de una forma tan tremenda, lo bendecía y lo bendecía y lo bendecía y lo bendecía. Amén. Dice aquí que bendijo Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió como amén, amén. Ese pueblo, como había puesto entendimiento, como había puesto atención, entendía que esa palabra no era enviada de hombres, que era la palabra de Dios. Y en ese momento, créame que la presencia de Dios se sintió ahí. Porque por eso ellos dijeron que amén, amén. Qué lindo cuando nos disponemos para recibir milagros. Usted y yo estamos en todo nuestro derecho, porque necesitamos, ¿cierto? Qué lindo cuando Dios nos habla palabra profética que nos alienta, porque también la necesitamos, ¿verdad? Es fundamental. Qué lindo cuando cantamos y danzamos, muy bonito también, ¿cierto? Unos tiempos de danza son muy bonitos y uno danza para el Señor. Pero qué lindo también y qué poderoso cuando usted sienta la palabra de Dios penetrándole. Yo insisto en eso, porque la palabra de Dios te puede dar, y no todo el mundo permite que la palabra de Dios le penetre. Y la palabra de Dios debe penetrar tanto, dice la Biblia, que debe hasta tocar los huesos, la médula, los tuétanos, dice. La palabra de Dios debe penetrar tanto que hace una separación entre las cosas del alma y las cosas del espíritu. En pocas palabras, la palabra de Dios tiene que entrar muy profundo en nuestro ser. Eso se llama que la palabra de Dios penetre, entre en lo más profundo. Por eso este pueblo decía amén, amén. Y había unidad entre todos, sacerdote y pueblo. ¿En torno a qué? A la presencia de Dios. ¿En torno a qué? A la palabra de Dios. ¿En torno a qué? A lo importante de ese momento. Porque en ese momento todavía faltaba mucho del muro. ¿Y el muro qué significaba? Una reconstrucción de su dignidad. Poder mostrar
con hechos que siendo hijos de Dios, Dios sí los respaldaba. ¿Qué significaba ese muro? Respaldo de Dios. ¿Qué decía el pastor? Unidad. ¿Qué significaba ese muro? Respaldo de Dios, porque lo vería todo el mundo, y todo el mundo tendría que decir: estos hijos de Dios, de lo quemado, de lo fracasado, de lo arruinado, levantaron y reconstruyeron, y mire qué muro tan hermoso y qué muro tan poderoso. Y sabe, usted y yo necesitamos lo mismo, porque a usted como hijo de Dios lo maldicen, le dicen arruinado, le dicen fracasado, le dicen ¿para qué? Y usted y yo somos como Nehemías, que nosotros creemos que de las mismas ruinas, de los mismos fracasos, de las mismas soledades, de las mismas angustias, es que levantamos nuestro muro para que la gente vea y diga: verdaderamente el Dios que ellos proclaman es el Dios que los respalda, es el Dios que se muestra. Y yo creo que usted va a levantar un muro poderoso a partir de hoy, mostrándole la gloria de Dios a los demás. El que lo crea, diga sí, amén. Yo lo creo en el poderoso nombre de Cristo Jesús. El respaldo de Dios será visto en mi vida, el respaldo de Dios será visto en mi economía, el respaldo de Dios será visto en mi salud, el respaldo de Dios será visto en mi casa. Se verá el respaldo de Dios en mi casa, en mi familia, en mis hijos. Se verá el respaldo de Dios. El pueblo decía amén y amén, alzando sus manos. ¿Se da cuenta que no es una molestadera cuando alce las manos, hermano? Alzar las manos es una demostración de adoración. ¿Sabía usted eso? ¿Usted no ha notado los bebecitos chiquitos? Pero ya no están tan chiquitos algunos. Ya están por los 2 años, unos ya van para los 3. Alzan las manos y nos enseñan muchas veces. ¿Te acuerdas que venían aquí de 4 o 5 mesecitos y ellos en la iglesia? Porque ellos tienen el alma más pura todavía. Y cuando sentían la presencia de Dios, alzaban las manos. Siempre que alcemos las manos, sea con este buen sentido de que reconocemos que Dios está en medio de nosotros, de que reconocemos que la palabra de Dios tiene poder, tanto poder que transforma. Yo creo que va a haber unos milagros grandes, pero hay que pelear la buena batalla. En ese ayuno de 28 días que estamos corroborando las fechas, nos la vamos a guerrear toda, porque es en ayuno, con ayuno y oración. Y habrá tiempos, el Señor siempre muestra aquí un tiempo de guerra, un tiempo de preparación, y después un tiempo de profetizar. Y esos tiempos de profecía son tremendos, ¿verdad? Porque después respaldan y dicen: y ese milagro te movió proféticamente el Señor, y hubo milagros, y la gente pasa aquí después y da los testimonios. Dice: alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Este versículo a mí me parece tan importante, porque a veces se va a la iglesia queriendo ya rápidamente la palabra de bendición, que me den la palabra de milagro, que me den la palabra de respuesta. Pero aquí hay algo importante, es la forma como se entra en contacto con Dios y con su palabra. Es bendiciendo a Dios, es estando de acuerdo. Cuando decimos amén, amén, estamos de acuerdo en la iglesia. Es levantando las manos, es humillándose. Esos tiempos de humillación delante de Dios son únicos. ¿Usted no ha notado algo? A medida que pasan los años, el pueblo cristiano va perdiendo su disposición y capacidad a humillarse delante de Dios. Yo me acuerdo, yo ya camino con Cristo hace, desde el año 93, 31 años. 31 años. Entonces me tocó de una generación que no tenía internet ni celulares.
de una generación que era de horas completas orando e intercediendo sin molestias del celular. Una generación que evangelizaba, que oraba, de mucha más unidad. Y me tocó ver pueblo, hombres y mujeres con una capacidad hermosa para humillarse delante de Dios. Personas que se quebrantaban y le veía a uno sus lágrimas. Y seguro uno, en su curiosidad de persona nueva, no se aguantaba y les quería preguntar: hermano, hermana, ¿y usted por qué estaba llorando? No, no estaba dolorido, no estaba abatido, no estaba humillado. Y para el hombre, es que sentí la presencia de mi Señor tan hermosa. Sentí tanta gratitud por eso que hizo en mi hermano, que me salieron mis lágrimas como de contrición ahí, por decir: ay, Señor, tú eres tan bueno y nosotros te pagamos a veces tan mal. Eso ya no se ve y tiene que verse. Usted sabe la cantidad de homicidios, violencias contra los niños todos los días, que algunos salen por la noticia, pero todos los días en los hospitales llegan niños violentados, niñas violentadas, todos los días. Y yo le digo al Espíritu de Dios: no permitas que ese pesar te me quite de mi corazón por esos niños, y ese pesar se transfiere en oración, en súplica, en decirle: por favor, Dios mío, por favor, Padre Santo, por favor, por favor, por favor, te lo ruego y te lo suplico en Cristo Jesús, salva a esos niños, salva a esas niñas. El amor por las almas, eso ya no se ve. Vamos a ser muy sinceros, porque a mí me gusta que aquí hay mucho ambiente de sinceridad y hay que cuidar eso. ¿No ha notado usted que cada vez hay más sentido de egoísmo? Es el milagro que yo necesito, es el milagro que yo quiero, es el milagro que yo anhelo. Cuando el Señor nos dijo: ama a tu prójimo como a ti mismo, dice: tu yo mismo quede de último ante tu prójimo. El amor por las almas. Y eso incluía, en esos tiempos oraban por los borrachos, por las borrachas, por las prostitutas, por los que tienen mala orientación sexual, por los hogares. ¡Qué intercesiones poderosas! ¿Sabe por qué creo yo? Porque había mucha mayor disposición para humillarse y adorar a Dios. Seguimos. El versículo 7 habla de una cantidad de levitas, ayudadores de la obra. Amén. En la parte final del versículo 7 dice: hacían a entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Se juntaron las dos cosas, tanto el que hacía entender como la disposición del pueblo. Esas dos cosas producen milagros grandes. ¿Sabe que yo he estudiado algo de lo de ese muro? Ese muro era una obra civil grande. Usted sabe que una obra civil grande vale plata, porque necesita harto material, buen material, necesita mano de obra. No es lo mismo una obra civil de hacer una casita prefabricada. No le falto el respeto a nadie, porque si Dios le da a usted su lote de aquí a mañana, recíbalo. Y una casa prefabricada, allá vamos y le oramos. Hay mucha gente que ha comenzado con su casa prefabricada y después echa el edificio ahí, amén. Pero no es lo mismo una casa prefabricada a que alguien diga: voy a hacer un edificio de 10 pisos, donde le exigen por allá excavar, donde le exigen tener todo listo. Y eso, si usted hace la cuenta, ese edificio de 10 pisos vale muchos millones en comparación a la casa prefabricada. Y recibimos
Si el Señor nos regala un lote y una casa prefabricada, la recibimos, la ponemos bien bonita. Hay formas de poner ahora las casas prefabricadas muy bonitas, ¿no? Las arreglan y quedan muy bonitas. Escuche, este muro era una obra grande, de mucho dinero, de muchos obreros, de mucho material. Y la obra la lograron terminar. ¿Por qué? Porque momentos como estos fueron aprovechados. Dios quería que la gente volviera a su palabra. Dios quería ver a la gente poniendo atención, poniendo disposición. Y Dios probó y después desató para que pudieran terminar. Dice, y leían en el libro de la ley de Dios, versículo 8, claramente. ¿Cómo se lee en la Biblia? Y ponían ¿qué? El sentido, de modo que entendiesen la lectura. Yo quiero detenerme ahí porque hay gente que no le pone el sentido. Y hay que ponerle el sentido. Oiga, si una persona gritó por allá, se agarró con alguien y gritó: vieja atrevida, vieja sinvergüenza, y vino aquí a la iglesia, y Dios habla y dice: hermano, esté en paz, tenga su corazón limpio, le pone el sentido y dice: uy, yo me equivoqué, yo no debí haberle gritado a la vecina vieja atrevida, vieja sinvergüenza, a mí no me corresponde decir eso. Esto es ponerle el sentido a la palabra de Dios. ¿Sí o no? El Señor habló y dijo: tenga su corazón limpio. Así es. Nos reímos. Si alguien se le ha menguado la bendición, y Dios trae la palabra y dice: maldito el varón que confía en el varón. Así está escrito. Si no le pone el sentido, no le importa, y entonces estira la boca por ahí. Pero si le pone el sentido y dice: uy, ahí estuvo mi equivocación, me puse a confiar más en el hombre que en Dios, le di más fe a las cosas del hombre que a las de Dios, me equivoqué. Entonces le pone sentido, y a los próximos días digo: voy a ayunar, voy a arrepentirme con ayuno delante de Dios y decirle: perdóname, 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 Señor, pasé por encima tuyo, confía más en el hombre que en ti, y por eso me vino lo que vino. Quítame por favor las consecuencias de estar confiando en el hombre más que en ti. ¿Sí? Imagínense cuando hay gente abatida. Es hermoso, este ejemplo que viene es el más bonito. Usted y yo lo debemos vivir. A veces estamos abatidos, ¿no? Porque a veces estamos abatidos. A veces no nos salieron las cosas como nos gustaban. ¿Cuánto ha pasado eso? A veces sentimos que nos hundimos, pero Dios nos salva. Entonces esperaríamos que nos dijeran: pobrecito, o pobrecito. No empobrezca al hermano. Dígale a la persona, y no le diga pobrecito a nadie, no los empobrezca. No los empobrezca, no le digamos pobrecito a nadie, no lo empobrezcamos. Oiga, hermano, ¿y a usted no le ha pasado? A mí me ha pasado que preciso ese día sacan un versículo bíblico, dice: hombres de poca fe, por la dureza de tu corazón. Entonces, si se le pone sentido, Dios está diciendo: ¿sabe por qué está así? ¿Sabe por qué está por el piso? Porque el asunto de que esté así no es afuera, es dentro de usted. Es su poca fe, es la dureza de su corazón. Y si uno le pone sentido, Dios le va a decir: oiga, usted permitió endurecer su corazón porque le puso a parar oreja al que no debía pararle oreja. Le puso a mirar lo que no debía mirar. Dejó de congregarse y se está enfriando. Se está pecando.
Y si la persona le pone sentido y dice, no, yo tengo que hacer algo, perdóname, ayúdame, y se recuerda por allá que el Espíritu Santo da fuerza, que hay una nueva unción, que hay un nuevo poder, dice, Señor, yo debo tener el dunamis. Se acuerda la palabra que dice que los violentos, que el reino de los cielos sufre violencia, y que solo los violentos arrebatan el reino de los cielos. Entonces la persona dice, yo verdaderamente tengo que volverme un violento espiritual. Eso quiere decir una persona con fuerza, con ánimo para proclamar los milagros y lo que los milagros te den. Y ve lo importante, poner sentido de modo que se entienda la lectura. Mi pastora dice algo tremendo, ¿no? Que hay gente que abre la Biblia y cuando dice, de cierto yo te bendeciré, ay, qué lindo. Pero que cuando le sale, gusano será en tu cama, espanto serás, y por siempre dejarás de ser. Ay, no, eso no es para mí. Vaya a la palabra y estudie. ¿Sabe que eso a una persona le salió esa gusano será en tu cama? De espanto serás y por siempre dejarás de ser. Y dijo, bueno, ¿qué es esto, Dios? ¿Qué quieres conmigo con esta palabra? Y fue y la estudió. Y entonces entendió todo lo que había pasado con Satanás. Y entendió muchas cosas. Número uno, que no tenía que descuidarse de Satanás. Pero entendió algo poderoso, que fue de lo que ella más agradeció. Entendió que Satanás ya estaba destinado a condenación y que Dios es más poderoso que Satanás, pero que tenía que cuidarse de no darle lugar. Y no cerró la Biblia, sino dijo, y aprender. Además aprendió algo, según me contó ella misma. Me dijo, ¿sabe qué aprendí? Que ese ser, teniendo esa dignidad, teniendo esa disposición, todo para él, y lo menospreció y tuvo consecuencias. Yo no debo menospreciar lo que Dios me ha dado, lo que Dios me ha entregado, para no tener consecuencias funestas. Amén. Seguimos aquí. Dice el 9. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escribe, los levitas que hacían entender al pueblo. Oiga, ¿cómo habla de entender, verdad? ¿Cómo habla de entender? Y tenemos que orar y trabajar por el entendimiento. ¿Sabe? Pues un día de estos aquí me les presento a la reunión de mujeres. Claro, porque soy el pastor. Me hago allá atrás donde está Pili, allá callado. Porque hay que supervisar que se está haciendo. Amén, dice la pastora. Amén. Pero en el encuentro de varones estamos haciendo una dirección de mayor profundidad, ¿verdad, pastor? De que el varón piense quién es. Que no es una entidad ahí biológica, sino que tiene un espíritu, un alma, una mente, un corazón que necesita salir del empantanamiento. Y se daban testimonios de eso. Y decían en el último encuentro, esto es profundo. Esa es la idea, porque hay que esforzar para que se entienda la lectura. Hay que esforzar para que se entienda usted quién es, por qué lo escogió Dios, por qué lo escogió hombre, o por qué la escogió mujer. ¿Para qué la trajo a este mundo? O siendo hombre o siendo mujer. ¿Y eso nos ayuda a qué? La palabra de Dios. Y se le pone el entendimiento. Dice, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Perdón, estamos en el 9 todavía. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Párese un poquito, aquí ya vamos a terminar, no se afane. Todo lo que vimos, ¿para qué llegó? Para la tristeza. Póngase en pie. ¿Ve? Porque ¿qué nos habló aquí? Esta palabra. Llegó a un diagnóstico. ¿Cómo estaba el pueblo? Triste. ¿Cómo estaba el pueblo? Llorando, afligido. Y la palabra hizo salir eso.
Amén. Pero qué lindo que este pueblo no lo escondió. Usted va a aprovechar este momento, y ustedes también allá online, por si tiene congojas, por si tiene aflicciones, por si tiene tristezas. Hable con el Señor y dígale: Señor, Dios de la gloria, aquí estoy. Tú conoces todas las cosas, mi Señor. Tú sabes todo. Tú puedes todo. Tú conoces todo, Señor. Te necesito. Porque tal vez en mí también hay mucha tristeza y llanto. Y quiero ser libre de la tristeza y del llanto, Señor. Quiero ser libre de la congoja. Quiero ser libre de la angustia. Tu palabra ha penetrado hoy mi ser. Y yo creo que si tú enviaste tu palabra, la enviaste con un propósito grande, Señor, de salvarme. Ojalá usted lo repita, diga: de salvarme, de restaurarme, de levantarme, de mostrarme. Ahora yo soy como ese muro. Y tú no dejaste ese muro a la mitad, tú lo completaste. Y si yo soy como ese muro, no me vas a dejar a la mitad, me vas a completar, Dios de la gloria. Y yo tengo que salir de este lugar creyendo que tu palabra no vuelve vacía. Y yo tengo que salir de este lugar creyendo que tu palabra es enviada con un propósito. Así haya tiempos de verano fuerte, así haya anuncios de escasez, así haya anuncios de tumultos y de conflictos. Tú me sostienes, tú me ayudas, tú sostienes mi casa, tú sostienes mi familia, tú me abres camino donde no lo hay, tú mandas tus ángeles poderosos a guerrear por mí y por mi casa. Tomen asiento un momentico más. Dice que el sacerdote, el gobernador, los levitas detectaron algo en el pueblo. Qué lindo. ¿A través de qué? De la palabra. La palabra los quebrantó. Y dice: no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego viene un versículo, el 10, con esto vamos a ir terminando. Dice: luego les dijo: id, comed grosuras. ¿Usted sabe bíblicamente qué son las grosuras? Lo mejor de la carne. Entonces le está diciendo aquí el sacerdote, les está diciendo: vayan y coman de lo mejor. Y hoy vamos a comer de lo mejor, pastora. Lo recibimos en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Las grosuras, así es, las recibimos en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén. Y bebed vino dulce. Cuando hablo aquí de vino dulce es el jugo de la uva, para que no digamos: este pastor está mandando a que yo me embriague. No nos equivoquemos. Es el jugo de la uva. Amén. Y enviad porciones, comparta. ¿Cuántas veces usted ha compartido de su almuerzo rico con otros? Hay que hacerlo, envíele. Me ha preguntado. Hay que hacerlo, claro. Y no solo esperar la Navidad o el Año Nuevo. Ay, ahora sí voy a mandarle unos tamales a él. No, comparta. De pronto que tal vez personas no han comido bien. ¿Sabe que una vez fuimos con mi esposa a hacer una visita? Es cierto esto. Y le dije, entonces Doris dijo: ¿qué llevamos? Porque había muchos niños. Y llevemos un pollo. ¿Uno o dos? No me acuerdo, pastora. 2 pollos. 2 pollos. Para cocinar, crudos. Parecía muy lógico. Una visita lleva 2 pollos crudos, porque fuera asaditos, vaya y venga, de una vez se reciben, ¿no es cierto? Pero lo llevamos. Se armó un almuerzo ahí y compartimos de parte de nosotros. Era la alegría de esos niños, porque llevaban buen tiempo.
sin comer. Eso es una grosura. Y fue para mí muy gratificante, muy satisfactorio. Sí, comerme mi buen pedazo de pollo, pero compartirlo con esos niños. Amén. Y es lo que dice aquí. Dice, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. De todo este mover que hubo tremendo con la palabra, de ese tiempo y de ahora, se llegaba a una conclusión: no le dé lugar al desánimo, no le dé lugar a la tristeza, no le dé lugar a la congoja. Gócese con el gozo de la salvación eterna, gócese con el gozo del ánimo que da Dios. Ten ánimo, dijo el Señor Jesús a la mujer del flujo. Ten ánimo, le dijo a este hombre paralítico. Ten ánimo, nos dice a nosotros también. Y así anuncien lo que anuncien. En el mundo siempre anunciarán aflicciones. Y en el mundo siempre anunciarán cosas tremendas, porque las aflicciones y el mundo van ligadas. Ustedes lo saben porque la palabra dice: en el mundo siempre tendréis ¿qué? Aflicción. Usted ya lo sabe, el Señor lo advirtió, que el mundo siempre estará asociado ¿a qué? A aflicciones. Pero la otra parte tiene que tomarla. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Y todas las aflicciones del mundo, ¿cómo las vencemos? Confiando en el Señor. ¿Y confiando en qué? En su palabra. Entonces dígale a la persona, póngase de pie, ya para terminar, dele un abrazo a la persona que tiene al lado y le diga: confíe en el Señor, hermana, confíe en el Señor, hermano, y va a vencer esas aflicciones. Va a vencer esas aflicciones. Así digan en el mundo que hay muchas aflicciones, nosotros las vencemos a través de la palabra de Dios. El gozo del Señor es nuestra fortaleza, y en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, sí tenemos fortaleza, porque Dios nos fortalece, Dios nos ayuda, Dios abre camino, Dios abre puerta donde no lo hay. Dios aparece y seremos como ese muro. Serás como ese muro. Lo mostrarán todos, dirán: Dios terminó su obra y no dejó nada faltante. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Dele gracias a Dios, bendígalo, alábelo, glorifíquelo y dígale: gracias, Dios, porque tú eres bueno, porque tú eres santo, porque tú eres misericordioso. Te alabamos, Dios de la gloria, te bendecimos, Dios de la gloria, te exaltamos, Dios de la gloria, porque tú eres santo, porque tú eres bueno. Gracias, gracias por las bendiciones que vienen, gracias por las respuestas que vienen, gracias por la sanidad que viene. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Señor, encomendamos nuestra casa, sabiendo que para nuestra casa también hay provisión de la que tú envías. Encomendamos esta ciudad, encomendamos esta iglesia, porque sí hay una provisión. Gracias, Dios, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Amén, amén. ¿Cómo llegó usted aquí? Tal vez como medio abatido, tal vez como medio triste o muy triste. ¿Cómo sale de aquí? Con el gozo del Señor, porque es su fortaleza. Amén. Levante sus manos hacia el cielo de Dios y recibamos la bendición del Padre eterno. Recibamos la bendición de su Hijo Jesucristo de Nazaret, y recibamos la bendición del Espíritu Santo de Dios, la bendición espiritual y la física y la económica y la afectiva y la sentimental, y el gozo de Dios. Que Dios